Pero voy a tomar un curso para... Empiezo nomás, ¿no? Muy buenas noches a todos. Quisiera saber si se escucha bien, si tienen buen retorno del audio. Perfecto, perfecto. Gracias. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, licenciado. Bien. Hoy vamos a continuar un poco hablando sobre la nomenclatura del sistema armonizado y como parte del curso vamos a ver algunos ajustes que se han hecho en la sexta enmienda del mismo. Esto para entrar en contexto de cómo se hacen las actualizaciones y el por qué se hacen y cómo afectan a la nomenclatura en nuestro arancel, propiamente dicho. Por favor, no duden en hacer las consultas que quieran para que todo quede claro. La nomenclatura del sistema armonizado se va actualizando periódicamente. Cada 5 años se hacen las enmiendas. Una enmienda es una revisión periódica que hace el Comité del Sistema Armonizado a la nomenclatura con el propósito de adaptarla a las variaciones de comercio internacional. Estas variaciones tienen muchos motivos que los vamos a citar. ¿Cuáles son los objetivos de una enmienda? Clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles de comercio internacional. Ayer habíamos visto que ello involucra aquellas que sean transportables, tangibles y comercializables. Clasificar de manera uniforme y racional las mercancías en los aranceles de todos los países que adopten esta nomenclatura. En algunos casos existen diferencias de opiniones y de criterios entre países, o no solo entre países, también, por ejemplo, entre importadores y aduanas, entre exportadores y comercializadores, etcétera. Entonces, el sistema armonizado trata de unificar los conceptos para evitar que haya varias interpretaciones sobre una misma mercancía. También está el adoptar un lenguaje común que sea internacionalmente aceptado. Ayuda a la facilitación de negociación en acuerdos bilaterales o multilaterales. Permite la recopilación de datos estadísticos del comercio mundial. ¿Cómo el sistema se mantenga actualizado de acuerdo a los cambios de la tecnología o los patrones del comercio internacional? Las enmiendas aumentan, suprimen partidas o subpartidas por las siguientes razones. Una mejor evolución de técnicas, cambios en la tecnología, cambios de patrones en el comercio internacional, clasificación de los textos para asegurar una aplicación uniforme, adaptar una nomenclatura para reflejar prácticas comerciales, solución de problemas en el campo social y ambiental
y algunas necesidades que se presentan por los usuarios. Varios de estos criterios son fáciles de explicar. Cambios de tecnología, pues el comercio se mueve por el volumen de importación o de exportación, las estadísticas mundiales que se reflejan. Y en algunos casos existen mercancías que pasan a ser muy importantes para el comercio, las cuales se añaden tácitamente a la nomenclatura. Hace algún tiempo, por ejemplo, se añadió específicamente el biodiesel a la nomenclatura por la importancia que cobró, digamos, hace 8 o 10 años, ¿no? Y algunas mercancías ya dejan de ser tan importantes como lo eran anteriormente y se van suprimiendo. Por ejemplo, los papeles carbónicos o las cintas de máquina de escribir ya no son importantes comercialmente a nivel mundial. Entonces, esas se las van retirando y se hacen ese tipo de actualizaciones. Existen problemas de control ambiental, por ejemplo, las sustancias agotadoras del ozono o los contaminantes orgánicos persistentes que por las regulaciones internacionales se van aumentando o especificando en el arancel. Hay textos que hay que darles una reorientación, ya sea a nivel de notas legales o de textos de partido, de su partida, en la cual el comité hace los ajustes necesarios para que exista una aplicación uniforme. De varios de estos conceptos vamos a ver ejemplos. La Organización Mundial de Aduanas, a través de su Comité del Sistema Armonizado, hace enmiendas cada 5 años y propone enmiendas basadas en 7 criterios: avances tecnológicos, patrones mundiales de comercio, identificación por convenios internacionales, solución de disputas, reubicación de mercancías mal agrupadas, cambios de criterios de agrupación y correcciones. Al momento, las versiones oficiales de la nomenclatura del sistema armonizado son el inglés y el francés, y el español, ruso y portugués son versiones aceptadas, pero todavía no oficiales, ¿no? Entonces, muchas veces hay diferencias en la traducción, ya que estamos hablando de un lenguaje muy técnico. A veces hay variaciones y esos ajustes se hacen también a través de las enmiendas del sistema armonizado o aclaraciones. A la fecha se han hecho 6 enmiendas en el sistema armonizado: el año 92, el 96, el 2002, 2007, 2012, y la última versión que tenemos es la que entró en vigencia el 1 de enero del 2017, que es lo que se conoce como la 6ª enmienda. Esta enmienda incluye 233 cambios que se han dividido de la siguiente manera. El sector agrícola es el más afectado, ha tenido 85 modificaciones. El sector químico, 45, maderas, 13, el sector textil, 15, metales comunes, 6, maquinaria, 25, transporte, 18 y otros sectores, 26. Algunas características de esta enmienda. Se han incorporado cuestiones ambientales y sociales de interés mundial. La mayoría de los cambios se han abordado por recomendaciones de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, por sus siglas FAO, y una revisión sobre lo que era la versión de la 5ª enmienda 2012 sobre pescados y productos pesqueros,
para mejorar la cobertura de las especies. Este tema del capítulo 3, donde hablamos de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, ha sido, digamos, un trabajo muy extenso que se ha hecho a nivel de todo el mundo para unificar las denominaciones. Era increíble que uno podía tener un pez o un pescado de una familia y estaba agrupado en otra familia de peces y tenía otra denominación en distintas partes del mundo. Entonces se ha hecho un trabajo para reagrupar esto y pues el capítulo 3 es uno de los que más cambios ha sufrido. Debido a la importancia del sistema armonizado para obtener estadísticas, se han hecho modificaciones relativas a los productos forestales para un propósito específico, especialmente para lo que se denomina maderas tropicales en el sistema armonizado. En la anterior versión teníamos que había un listado de lo que denominábamos maderas tropicales, pero un listado sesgado de aproximadamente 46 tipos de maderas que no respondían efectivamente a lo que es el tema del cuidado del medio ambiente, de la no depredación de estas maderas. Entonces, digamos que se ha abierto el concepto de maderas tropicales, se ha extendido un poco más para que tenga un alcance mayor. Entonces, como se puede ver de manera general, esta enmienda tiene razones medioambientales, razones de control y de fiscalización, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, casi la mitad de la población mundial está expuesta al riesgo de contraer malaria, ¿no? Entonces, estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo que están con alto riesgo, incluido, digamos, países como el nuestro, y especialmente África y Asia, ¿no? Entonces, las modificaciones que se han hecho a esta versión, se han incluido notas, partidas, subpartidas, para identificar productos que puedan ser utilizados como antimaláricos, ¿no? Incluyendo mosquiteros, insecticidas, medicamentos y otro tipo de productos. Entonces, seguramente para que las organizaciones que se encargan de combatir o de prevenir esta enfermedad, pues en las legislaciones de los países afectados puedan incorporar con mayor facilidad la entrada o salida de este tipo de productos. Luego también se introducen algunas subpartidas específicas para evaluar datos sobre el movimiento internacional de ciertas sustancias en virtud al convenio sobre armas químicas. Del mismo modo, se crearon subpartidas para ciertos productos peligrosos que están en el convenio de Rotterdam, en lo que son los contaminantes orgánicos persistentes que están bajo el convenio de Estocolmo. El progreso tecnológico, pues algunos ejemplos a los que puedo apuntar son el papel prensa, tiene algunos requisitos nuevos, los lámparas emisores de luz LED. También en los capítulos de vehículos se identifican específicamente los vehículos
eléctricos e híbridos y los vehículos totalmente eléctricos, que ya son de suma importancia para el comercio internacional. Hacen también ajuste en los circuitos integrados con componentes múltiples que en la anterior versión tenían varias posibilidades de clasificación. ¿Sí? Después, por los patrones de comercio, existe la supresión de algunas subpartidas con bajo volumen de comercio. Por ejemplo, lo que son algunos artículos de cerámica que no están esmaltados, digamos, en la parte superficial. Entonces ha habido una fusión de partidas para que no exista una mayor diferencia cuando se hagan los procesos de importación o de exportación, ¿no? La industria y los operadores de comercio no establecen ninguna distinción entre los artículos de cerámica barnizada o esmaltada o no. Entonces, esa ha sido una recomendación que alguna vez la hicimos desde la comunidad andina, porque si uno ve una cerámica que está pulida, simplemente pulida en una de sus caras, eso ya se consideraba esmaltada. Y si el pulido era en caliente, ya que estamos hablando en la mayoría de los casos de compuestos de silicio, eso se vitrificaba. Entonces ya tenía el carácter de barnizado. Entonces no había razón para hacer esa diferenciación entre esas partidas. Entonces lo que hace la sexta enmienda es fusionar esas subpartidas y eliminar ese tema que podía causar confusiones además. Entonces, hace la aclaración de algunos textos para una aplicación uniforme del sistema armonizado. Los bípodes, voy a citar un ejemplo, trípodes y artículos similares, es decir, donde se puede montar, por ejemplo, una cámara fotográfica, una cámara filmadora o un teodolito, o sea, las bases, los bípodes, trípodes y artículos similares, tenían un sinnúmero de posibilidades de clasificación, empezando por el material constitutivo. Entonces, si uno encontraba un trípode de plástico, pues se iba al capítulo 39, si era de madera, iba al capítulo 44, si era de metal, tenía que clasificar por el metal que se encuentre en mayor cantidad, pero si además en algunos casos, si era parte de un teodolito, por ejemplo, entonces lo clasificaban en vez de trípode como parte del equipo. Entonces había un sinfín de posibilidades de clasificación y lo que hace el sistema armonizado dice, bueno, nos evitaremos de estas confusiones para este tipo de mercancías y crearemos una que agrupe a todos, ya sean de madera, ya sean de metal, de plástico, y además o si son partes de cualquier otro instrumento, siempre van a ir clasificadas acá. Entonces, al hacer esta apertura, evitan posibles confusiones, ¿no? Porque además, por ejemplo, un trípode podía presentar ya que en la mayoría de los casos se clasificaba por el material constitutivo, de averiguar cuánto de madera versus cuánto plástico y versus cuánto fierro pueda tener. Entonces, eso ya se mejora con este enmienda. Esas son algunas características generales de esta adecuación que les digo ha entrado en vigencia el 1 de enero del 2017. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta que quieran hacer.
Bajo esa concepción, el sistema armonizado, en el cual se basa la nomenclatura actual, consta de 21 secciones, 97 capítulos, 1226 partidas y 5019 subpartidas. Tiene 6 reglas generales y notas legales. Esta es la estructura básica del sistema armonizado. Las secciones contienen capítulos, los capítulos contienen partidas, las partidas subpartidas. ¿Sí? La clasificación arancelaria se rige con las 6 reglas generales para la interpretación del sistema armonizado y la primera regla nos dice: tengan en cuenta que tienes que leer las notas legales presentes. Básicamente dice: la clasificación legal está determinada por los textos de partida y las notas de sección o de capítulo. Aplica también para las notas de subpartida. Entonces, esa es la estructura básica del sistema armonizado. Esto es algo que lo hemos visto, pero necesito que lo tengamos nuevamente claro, así que lo repito muy rápidamente. La codificación del sistema armonizado es un código de 6 cifras, donde los primeros 2 nos indican el capítulo, los primeros 4 la partida, los primeros 6 dígitos que incluyen todos estos anteriores son una subpartida del sistema armonizado. Los dígitos séptimos y octavos son las aperturas regionales y los dígitos noveno y décimo las aperturas nacionales. Me interesa que esto esté claro para ver los ejemplos de cómo ha afectado a este nivel los cambios que han habido a este nivel. ¿Sí? Los cambios del sistema armonizado, como nos han afectado en nuestro arancel. Ayer decíamos que la codificación en nuestro país está dado a nivel de 10 dígitos. En los casos que no existan aperturas regionales, los dígitos séptimo y octavo se completan con 00. Y en los casos que no existan aperturas nacionales, los dígitos noveno y décimo se completan con 00. ¿Sí? En todos estos casos, que en la presentación están en fondo lila, podemos ver que no han habido ni aperturas regionales ni nacionales y la codificación se ha completado con 0000. Pero la codificación en nuestro país a nivel de subpartidas debe estar a 10 dígitos. Voy como ejemplo: si nuestro ejercicio fuera clasificar la cañagua, entonces iríamos a la sección 2, que agrupa los productos del reino vegetal. Vuelvo a hacer notar que las secciones están codificadas en números romanos. El capítulo 10 clasifica los cereales, pues la cañagua es un cereal. Siempre hablamos de 2 dígitos, o sea, hay el capítulo 01, 09, 08, 10, el capítulo 80, etcétera, pero siempre los capítulos de 2 dígitos. La partida 1008 clasifica al alforjón, mijo y alpiste y los demás cereales. Y en la subpartida 1008, 90, 90, 10 está tácitamente la cañagua
cuyo nombre científico es Chenopodium pallidicaule. ¿Sí? Fíjense que como en los casos de los dígitos séptimo y octavo, los números son diferentes de 0, 0, sí han habido aperturas regionales para este ejemplo. Y los dígitos noveno y décimo son diferentes de 0, 0, entonces han habido aperturas nacionales. Visto de otra manera. Si recordamos, los dos primeros dígitos nos indican el capítulo, pues esta mercancía pertenece al capítulo 10. Los 4 primeros dígitos nos indican la partida. Esta mercancía pertenece a la partida 1008, a la subpartida 100890, que tiene apertura regional y apertura nacional, ¿no? Entonces, ¿dónde se clasifica la cañagua? En la subpartida 1008.90.90.10. Esta parte me interesa que esté claro. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, con esta, voy a llamar introducción, voy a explicar algunas modificaciones que se han hecho en la sexta enmienda. Por ejemplo, a nivel de 6 dígitos, se ha creado una nueva subpartida para especificar a las ostras que son congeladas. Este cambio fue aprobado y deriva de una propuesta de la FAO para mejorar la vigilancia de la seguridad alimentaria a nivel mundial. A ver, veremos cómo se ha afectado la nomenclatura con este cambio. En el sistema armonizado 2002, o sea, a 6 dígitos, teníamos una subpartida que identificaba las ostras y teníamos 2 subpartidas donde estaban las ostras vivas, frescas o refrigeradas y las demás. Ahora el cambio que ha introducido el sistema armonizado clasifica las ostras vivas, frescas o refrigeradas y crea una subpartida para identificar específicamente a las congeladas. ¿Sí? Estas 030712 es el cambio que ha hecho el sistema armonizado. ¿Sí? ¿Cómo ha afectado eso en nuestro arancel aduanero de Bolivia? El arancel aduanero 2016 tenía esta estructura, ostras, y tenía esta subpartida 10 dígitos, 0307110000, vivas, frescas, refrigeradas, y en la 03071900 las demás. Con la introducción de esta subpartida que hace el sistema armonizado, se introduce la subpartida nacional 0307120000 congeladas, ¿no? Entonces, al ser una introducción directa, la afectación, digamos, en nuestro arancel no ha sido muy
no ha sido muy dificultosa técnicamente. ¿Sí? Entonces, vemos otro cambio. En la partida 1211, a fin de incluir a los productos refrigerados, debo aclarar que en la partida 1211 van las plantas y partes de plantas medicinales o de uso industrial. Entonces, se, se incluyen a los productos refrigerados y congelados. Se hace esa aclaración en el texto. Se crea una nueva subpartida, la 121150, para identificar a la efedra con el fin de facilitar el seguimiento y control de drogas y sustancias psicotrópicas. Este cambio se adopta sobre la base de la propuesta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que es la JIFE. ¿Qué pasa con la efedra? La efedra es una planta de la cual se obtiene una droga que es de uso muy común, que es la efedrina. La efedrina tiene cualidades psicotrópicas, pero también creo que es bastante conocida en, en los medicamentos que podamos tomar, por ejemplo, para el resfrío. Si ustedes ven esos sobrecitos, el 90% tiene pseudoefedrina. Entonces, tiene esos bienes, ese efecto descongestionante que se usa, pero a partir de la efedrina, por síntesis química, se puede obtener lo que son las anfetaminas. Creo que la más conocida es la que llamamos metilendioximetanfetamina, que es el éxtasis, pero también los demás derivados. Entonces, para efectuar el control, ya la JIFE empieza a decir, bueno, controlamos como primer punto la planta. ¿Sí? En el arancel 2016, en nuestro arancel teníamos las plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en usos medicinales, insecticidas, parasiticidas y similares, frescos, secos, incluso cortados, quebrantados, etcétera. Y en el arancel 2017, como decía anteriormente, se incluye el tema, nos aclara que también, además de frescos o secos, pueden venir refrigerados o congelados, esa es la inclusión, y se hace la inclusión en la subpartida 121150 de la efedra como planta. Si uno se fija en este conjunto, acá también están clasificadas las hojas de coca, las raíces de ginseng, ¿sí? La uña de gato y otras plantas y partes de plantas. ¿Sí? Entonces, ya se hace el control para la planta, pero luego se incluye una subpartida, la 130214, para los jugos y extractos vegetales. Entonces dicen, ya controlamos a la planta, entonces controlaremos a los extractos de efedra. Entonces se creía esta nueva subpartida. ¿Sí? Y seguramente esto va ligado ya al control que se hace de las anfetaminas y demás productos que son nocivos. La, la siguiente clase, pues ustedes ya tienen la presentación. Me gustaría que vayan viendo los cambios que se han propuesto.
Los vamos a discutir cómo se han afectado y el por qué se han hecho, y ya empezamos a hacer ejercicios de aplicación. Les repito, el interés sería que también tengan la posibilidad de seguir esta explicación con un arancel, hermano, y así les va a ser de mucho mayor utilidad estas charlas. No sé si tienen alguna pregunta más antes de cerrar el tema de hoy. Pregúntate de los libros que ¿A dónde te vas? ¿Ninguna pregunta? No, ninguna, todo claro. Me alegra mucho, entonces Seguro, muchísimas gracias. nos veríamos mañana, entonces, Gonzalo, Paula, y que pues tengan un buen día. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Ricky, igualmente. Hasta mañana. Entonces, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Alicen, un favor. ¿Está todavía en línea? Sí, dígame. Alicen, un favor. No sé si nos podría tal vez mandar o dónde podríamos conseguir el arancel 2017. El 2017 lo tienen aquí, creo que en versión PDF. Le voy a pedir a Gerardo que se los mande, porque ese sí lo pueden mandar en línea. Ah, súper, Lisa. Pero les quedaría de alguna tarea a ustedes tener siempre actualizado, porque hay la versión 2018 y ya que salir. Allá hasta la 2018. Sí, Wow. cada año actualizamos a nivel nacional. Entonces, pero digamos como referencia voy a recomendar que cuelguen la versión 2017. Lo que pasa es que la versión 2018, por la resolución ministerial, dice que está prohibida la reproducción, distribución parcial o total, y pues si la colgamos en línea probablemente tengamos algún problema con el Ministerio de Hacienda, ¿no? El instituto, digo yo. Sí, Lisa, no importa, entonces la 2017, pues, Lisa, mientras tanto. Perfecto. Entonces, Gracias, yo creo, licenciado. ¿por qué pues? Licenciado, una consulta. Sí, señor. Hola. Sí, Licenciado, perdón. Estas diapositivas que acaba de pasar y ayer también, ¿lo van a subir a la plataforma? Correcto. Quisiera que lo suban y también lo que el día de mañana, para poderlo seguir también, para hacer algunas investigaciones y poder hacer algunas preguntas respecto ya al tema para estar adelantando, licenciado. Correcto. Sí, además de este material, pues estoy dejando, digamos, otro material de referencia. Digamos, son cursos que no los he dado yo, pero que a mí me gusta que los alumnos tengan, no sé si otra versión, pero otra explicación. La mayoría de las cosas que les cuento es transmitir mi experiencia en el trabajo que he venido desarrollando durante estos años, y probablemente alguien pueda tener otra opinión, ¿no? O sea, entonces voy a compartir, además de el material que están viendo, pues otro material más, y espero que les sirva también. Ok, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.